Documentos de Pandora Papers, la mayor filtración jamás realizada de datos en el extranjero, expone los secretos financieros de ricos y poderosos. Millones de documentos revelan acuerdos y activos offshore de más de 100 multimillonarios, 30 líderes mundiales y 300 funcionarios públicos. Los acuerdos secretos y los activos ocultos de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo se han revelado en el mayor tesoro de datos extraterritoriales filtrados de la historia. Con la marca de los papeles de Pandora, el caché incluye 11,9 millones de archivos de empresas contratadas por clientes adinerados para crear estructuras offshore y fideicomisos en paraísos fiscales como Panamá, Dubái, Mónaco, Suiza y las Islas Caimán. Expone los asuntos secretos en el extranjero de 35 líderes mundiales, incluidos presidentes actuales y anteriores, primeros ministros y jefes de Estado. También arrojan luz sobre las finanzas secretas de más de 300 otros funcionarios públicos, como ministros de gobierno, jueces, alcaldes y generales militares en más de 90 países. Más de 100 multimillonarios aparecen en los datos filtrados, así como celebridades, estrellas de rock y líderes empresariales. Muchos utilizan empresas fantasma para mantener artículos de lujo como propiedades y yates, así como cuentas bancarias de incógnito. Los documentos de Pandora revelan el funcionamiento interno de lo que es un mundo financiero en la sombra, proporcionando una rara ventana a las operaciones ocultas de una economía offshore global que permite a algunas de las personas más ricas del mundo ocultar su riqueza, o en algunos casos pagar poco o ningún impuesto. Hay correos electrónicos, memorandos, registros de incorporación, certificados de acciones, informes de cumplimiento y diagramas complejos que muestran estructuras corporativas laberínticas. A menudo permiten identificar por primera vez a los verdaderos propietarios de empresas fantasmas opacas. Los archivos se filtraron al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ en Washington, en la que compartió el acceso a los datos filtrados con socios de medios selectos como The Guardian, BBC, Le Monde y The Washington Post. Más de 600 periodistas han examinado los archivos como parte de una investigación global masiva. Los documentos de Pandora representan el último y el más grande en términos de volumen de datos en una serie de importantes filtraciones de datos financieros que ha convulsionado al mundo offshore desde 2013. Establecer o beneficiarse de entidades extraterritoriales no es ilegal en sí, y en algunos casos las personas pueden tener razones legítimas, como la seguridad para hacerlo, pero el secreto que ofrecen los paraísos fiscales a veces ha resultado atractivo para los evasores fiscales, los estafadores y los blanqueadores de dinero, algunos de los cuales están expuestos a los archivos. Otras personas y empresas adineradas esconden sus activos en el extranjero para evitar pagar impuestos en otros lugares, una actividad legal que se estima que le cuesta a los gobiernos miles de millones en ingresos perdidos. Después de más de 18 meses analizando los datos de interés público, el sitio web de Guardian y otros medios de comunicación publicarán sus hallazgos en los próximos días, comenzando con revelaciones sobre asuntos financieros extraterritoriales de algunos de los líderes políticos más poderosos del mundo. Entre ellos se encuentra el gobernante de Jordania, el rey Abdullah II, quien, según revela los documentos filtrados, ha acumulado un imperio secreto de propiedades de 100 millones de dólares que abarca Malibú, Washington y Londres. El rey de Jordania se negó a responder preguntas específicas, pero dijo que no habría nada impropio en el que se ha adueñado de propiedades a través de compañías extraterritoriales. Por su parte, Jordania parecía haber bloqueado el sitio web de ICIJ horas antes del lanzamiento de los documentos de Pandora. Los archivos también muestran que la familia del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha negociado cerca de 400 millones de libras esterlinas en propiedades del Reino Unido en los últimos 4 años. Una de sus propiedades fue vendida a la finca de la Corona de la Reina,
que ahora está investigando cómo llegó a pagar 67 millones de libras esterlinas a una empresa que operaba como fachada para la familia que dirige un país habitualmente acusado de corrupción. Los Aliyev se negaron a comentar. Las filtraciones de Pandora también amenazan con causar trastornos políticos a dos líderes de la Unión Europea. El primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, que se presentará a elecciones esta semana, se enfrenta a preguntas sobre por qué utilizó una empresa de inversiones extraterritorial para adquirir un castillo de 22 millones de dólares en el sur de Francia, lo cual se negó a comentar. El presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, está también en el ojo del huracán y que explique por qué un bufete de abogados que fundó fue acusado de ocultar los activos de un controvertido multimillonario ruso detrás de propietarios de empresas falsas. Por su parte, la firma niega haber cometido irregularidades y el presidente de Chipre dice que dejó de tener un papel activo en esos asuntos. Sin embargo, no todas las personas nombradas en los papeles de Pandora están acusadas de irregularidades. Los archivos filtrados revelan que Tony y Cherie Blair ahorraron 312.000 libras en impuestos a la propiedad cuando compraron un edificio en Londres que era parcialmente propiedad de la familia de un prominente ministro en Bahrein. El ex primer ministro británico y su esposa compraron la oficina en 6,5 millones de libras esterlinas en Marylebone al adquirir una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Si bien la medida no fue ilegal y no hay evidencia de que los Blair buscaran de manera proactiva evitar los impuestos a la propiedad, el acuerdo destaca una laguna que ha permitido a los propietarios adinerados no pagar un impuesto que es común para los británicos comunes. Los registros filtrados ilustran vívidamente el papel central de coordinación que desempeña Londres en el turbio mundo offshore. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien fue elegido en 2019 con el compromiso de limpiar la economía de su país, notablemente corrupta, también aparece en la filtración. Durante su campaña, Zelensky transfirió su participación del 25% en una empresa offshore a un amigo cercano que ahora trabaja como el principal asesor del presidente, sugieren los archivos. Zelensky se negó a comentar y no está claro si sigue siendo un beneficiario. El presidente ruso Vladimir Putin, de quien Estados Unidos sospecha que tiene una fortuna secreta, no aparece en los archivos por su nombre, pero numerosos asociados cercanos a Putin lo hacen, incluido su mejor amigo de la infancia, el difunto Bert Colvin, a quien los críticos lo han llamado como una billetera para la propia riqueza de Putin, y una mujer con la que el líder ruso supuestamente estuvo involucrado sentimentalmente. Ninguno ha respondido las invitaciones para comentar. Los documentos de Pandora también colocan en el foco revelador en el propio sistema offshore, un hecho que también compromete al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Estados Unidos emerge de la filtración como un paraíso fiscal líder. Los archivos sugieren que el estado de Dakota del Sur está protegiendo miles de millones de dólares en riquezas vinculadas a personas previamente acusadas de delitos financieros graves. Las filtraciones también se extienden desde África hasta América Latina y Asia, por lo que veremos nuevas revelaciones en los próximos días.